Amado Dios, te damos gracias por tu inmensa bondad, por tu misericordia infinita, por tu fidelidad, Señor. En esta mañana nuevamente entregamos nuestra vida totalmente a ti. Pedimos a tu Santo Espíritu que nos ayude a llevar una vida agradable delante de tus ojos. Que hallemos gracia ante ti, Señor, que esa sea nuestra motivación en todo momento. Gracias por tu palabra, porque ella nos guía, porque por medio de ella podemos conocerte y entenderte y saber con quién estamos tratando, con un Dios precioso, santo, puro, que también exige de su pueblo santidad. Por eso nos has dado tu Santo Espíritu. Hoy venimos ante ti para estudiar tu palabra, para pedirte que por medio de ella llegues a nuestra vida y que nos muestre lo que ha de acontecer, lo que está aconteciendo, y nos hagas conscientes de que estamos viviendo en tiempos proféticos y que debemos cada día mejorar nuestros caminos andando por las sendas angostas y entrando por la puerta estrecha. En este tiempo de apostasía de esa iglesia laodicense que se ha levantado, una iglesia que solamente busca el reino de la tierra y no busca el reino de los cielos. Haznos sensibles a tu voz, Señor, y aterrízanos, Señor, a la verdad revelada en tu palabra. Bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pero muy buenos días, mis amigos, mis queridos amigos y hermanos seguidores de este tiempo de estudio bíblico del Ministerio Integral de Restauración Cristiana. Les habla su amigo el pastor Gilberto Sánchez. Estamos hablando acerca de los tiempos finales. Ayer hablábamos de Mateo 24, pero voy a hablar de Lucas 21, donde también habla de profecía bíblica. Lucas 21 habla el Señor, verso 24. Habla acerca de Israel y de todo lo que acontece en el pueblo de Israel a través de todo el periodo profético. Y caerán a filo de espada, está hablando acerca de los tiempos finales, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Recordemos que eso se cumple cuando son llevados cautivos al imperio babilónico por Nabucodonosor y las 10 tribus perdidas al imperio asirio, y ahí se pierden esas 10 tribus a todas las naciones. Y Jerusalén subraya porque Jerusalén es como el centro de todo el acontecer profético. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hay una frase, dice que Jerusalén va a ser hollada, pisoteada, va a ser socavada por los gentiles. Recordemos que la Biblia nos habla que hay dos pueblos: Israel, el pueblo de Dios, y nosotros los gentiles, los que no somos israelitas, los que somos colombianos, peruanos, todo eso, y que tampoco pretendemos ser judíos porque no somos judíos, A mí me han dicho: pastor, usted tiene una doble bendición. ¿Cuál? Una vez me dijo alguien entusiasmada con esta nueva onda de los mesiánicos, para mí son como más judaizantes. Me decía: usted tiene una gran bendición. Le dije: ¿y cuál? Me dijo: usted es Sánchez Martínez. Le dije: sí, claro, soy Sánchez Martínez. Pues imagínense que, y bueno, y me contó toda una historia, que yo soy descendiente de los judíos, y bueno, pues bueno, gloria a Dios por eso. Sé que un judío murió por mí en la cruz, y ese es mi amado Señor. Pero subraya esta palabra: hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido. Toda esta oración, el tiempo de los gentiles. Hasta que el tiempo de los gentiles, Israel o Jerusalén iba a ser hollada. Pues bien, cuando tú estudias la Biblia tienes que estudiarla toda, absolutamente. O sea, no puedes extraer, porque ahí es donde nacen las herejías. Se extrae un versículo y se crea toda una doctrina en torno a ese versículo, y ahí comienzan los problemas. Daniel capítulo 7 nos habla del tiempo de los gentiles, que comienza con Nabucodonosor y termina con el imperio del anticristo. Daniel 7, a mí me fascina la profecía bíblica, hace 40 años la estoy estudiando. Habla de las famosas 4 bestias. Daniel 7, por favor, apúntalo. Esto tiene que ver con Lucas 21-24, el tiempo de los gentiles.
Capítulo 7, esto fue escrito por allá por el año 553 a.C. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto, o sea, hizo un resumen. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Y ahí viene la última gran bestia, dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí que la 4ª bestia, la 4ª, ponle cuidado espantosa y terrible y en gran manera fuerte, o sea, esta era peor que las anteriores. Dice: la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, o sea, nada escapaba del dominio de esta bestia. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y de ahí en adelante, hasta el verso 28, viene la interpretación, que es lo que vamos a hablar en esta mañana. Primero habla acerca de 4 bestias espantosas. Dice acá, y voy a volver, dice: en el año primero de Belsasar, rey de Babilonia, el hijo de Nabucodonosor, tuvo Daniel un sueño en visiones. Dice acá: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que de los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Los 4 vientos del cielo tienen que ver con el dominio absoluto de Dios, el poder absoluto de Dios sobre este planeta Tierra. Son los 4 vientos, o sea, el poder de Dios sobre él. Y dice acá: combatían en el gran mar. El gran mar, siempre en escatología, el mar significa muchedumbre de gentes. Y aquí también tiene que ver con el gran mar Mediterráneo, porque los 4 imperios que hablan acá, el imperio babilónico, el imperio medo-persa y el imperio griego y el último romano, pues todos se asentaron a las orillas de lo que es el gran el mar Mediterráneo. Y subían del mar, o sea, ellos subieron de ahí. O sea, tienen que ver con el mar Mediterráneo, pero también suben estos 4 imperios de la tierra, de los gentiles. Por eso habla del tiempo de los gentiles. La primera era como el león y tenía alas de águila.
Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado el suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Ese fue el primer imperio, el imperio babilónico. El Señor en Jeremías, sobre todo Jeremías es un profeta antes del cautiverio. Después viene Daniel que une el cautiverio con ya cuando se restaura Israel. Dios había castigado y castigó, porque Dios también castiga la maldad de los pueblos, a Israel por ser perverso, y lo mandó cautivo a Babilonia, 2 tribus, y las 10 restantes a los asirios. Pero se refiere al imperio babilónico. Dice acá que este imperio, esta figura, esta bestia, dice, tenía forma de león y águila, y alas de águila. Pues una de las cosas que se ven en la famosa puesta de Ishtar, que está en el Museo Británico en Londres, es la puerta azul, una preciosa puerta que pertenecía a lo que fue Babilonia la Grande, los famosos jardines colgantes de Babilonia, una obra tremenda de ingeniería. Ahí se ven estos personajes, siempre aparecen en toda la cultura babilónica unos leones alados. Pues bien, se refiere esto al primer imperio babilónico, Nabucodonosor, Belsasar. Después de ese imperio, ahí comienza el tiempo de los gentiles con el imperio babilónico. Coloca ahí, el tiempo de los gentiles comienza con el imperio babilónico. Verso 4, verso 5. Y he aquí una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Aquí viene el otro imperio, el imperio medo-persa. Darío el medo y Ciro el persa. Se unieron propiamente en 2 imperios, primero fueron los medos, después los persas, pero los 2 imperios se unieron en uno solo. Y dice que este león cojeaba, por decir, se levantaba más de un lado del otro. ¿Por qué? Porque el imperio persa fue más fuerte que el imperio de Medo. Entonces, por eso, y que tenía en su boca 3 costillas, en su boca, y estas costillas posiblemente se refieren a Grecia, a Libia, y a Babilonia, Libia, Babilonia y Egipto. O sea, era fuerte el imperio medo-persa. Entonces viene dentro de las famosas 4 bestias, vamos con la segunda bestia. Y ahora aparece en la visión el tercer imperio en forma de leopardo. El gran imperio de Alejandro Magno, el hijo de Filipo, el discípulo de Aristóteles, el macedonio, un joven guerrero que desde su juventud comenzó a mostrar su liderazgo. Porque Dios es soberano, lo había escogido. Los reinos de la tierra, los gobiernos no escapan a la soberanía de Dios. Alguien me decía, pastor, pero ¿por qué tal país tiene tan mal gobierno? Pues sencillo, porque Dios muchas veces determina castigar, sí, suena fea esa palabra, pero así Dios castiga, Dios disciplina a un pueblo colocándoles malos gobernantes. Los pueblos que se alejan de Dios, que caen en cosas como hoy en día, asesinatos, abortos, ideología de género, que acaban la familia, donde nadie respeta a nadie, donde los jóvenes no respetan a los profesores, donde se asesinan policías, donde hay tanta maldad. No crean que van a escapar al castigo y a la disciplina de Dios. Dios es soberano y sigue siendo soberano. Así tú no creas en Dios, algún día te encontrarás con Dios. Y es mejor que estés preparado y que hayas recibido a Cristo, porque cuando te encuentres con Dios, si eres un ateo, vas a encontrarte con un Dios de ira, un Dios que no perdona, un Dios que ya es inflexible, con el anciano de días en el juicio del gran trono blanco. Pero sigamos acá. Dios permite que Alejandro Magno, el hijo de Filipo, tome control del pueblo de Israel. Y todo ese lugar, incluyendo los israelitas, son dominados por este hombre joven. Nunca se casó. Mira lo interesante, el leopardo era el símbolo. Así como los romanos tenían en su símbolo el águila, los babilonios
los leones, medopersas, el oso. Los griegos, el símbolo era el leopardo. El leopardo es velocidad, pero también es gracia, porque cuando tú ves correr un leopardo es una agilidad preciosa. Y rapidez. Alejandro, siendo creo que 27 años, comenzó a conquistar. Y a los 30 ya había conquistado todo. Dicen los historiadores que ya sus 4 generales, porque acá dice que tenía 4 cabezas, eran 4 generales. Al morir Alejandro, esos 4 generales, diadocos se llamaban, son los que toman el imperio. Pero sus generales le dijeron, realmente las tropas están cansadas, esto ha sido una batalla de conquista, quieren volver a su casa. Dice que Alejandro se puso a llorar, sí, se puso a llorar porque él quería seguir conquistando. Y bajo el imperio de Alejandro, el hijo de Filipo, discípulo de Aristóteles, fue también dominado Israel y Jerusalén fue hollada. Jerusalén era una ciudad insignificante. Algunos dicen que era un basurero, que era algo... Y Israel también había sido dejada, eran desiertos, pantanos. Siempre me ha llamado la atención que los judíos nunca han querido esa tierra. Cuando fueron cautivos a Babilonia lloraban y después se alegraban y no querían volver porque en Babilonia fueron prosperados. Y siempre ha sido así. Cuando fueron prosperados en Europa, ellos andaban contentos. Detrás de cada rey europeo había un judío con plata. Entonces andaban contentos porque eran prosperados. Hasta que vino Hitler y les tocó volver nuevamente a la fuerza. A la fuerza volvieron. Cuando José llega a Egipto, en hambruna tan tenaz, ¿qué hacen ellos? Pues Jacob, Israel, desciende. Y descienden todos allí. Y se quedan en Egipto viviendo tranquilos hasta que el Señor tiene que levantar un faraón para que los saque a empellones otra vez hacia la Tierra Santa. Quiere decir, Dios no cambia sus planes. Era la Tierra Santa y ellos tuvieron que volver a la fuerza a la Tierra Santa. Me ha llamado la atención los judíos. Y hoy en día, si tú ves, la mayoría de los judíos no están en Israel. Ellos incluso le subsidian a otros judíos para que vayan a vivir mientras ellos están en otras naciones. Pero bueno, volvamos a esto. Dice que esta tercera bestia, que es Alejandro Magno, el imperio macedónico, griego, más macedónico, dice con 4 alas, que eran los 4 generales, en sus espaldas tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. El imperio macedónico termina cuando pues, se debilita al dividirse en 4 generales. Verso 7, y aquí viene la gran bestia, que ha gobernado hasta el día de hoy, el imperio romano que hasta el día de hoy tiene presencia en el mundo. De hecho, nosotros somos griegos, con cultura griega y romana. El imperio, las leyes vienen de la República Romana, nuestro sistema de leyes, los ejércitos también de los romanos, pero son heredados de los griegos. Tenemos mucho de los griegos y los romanos. Por ejemplo, si usted va a los pueblos de Colombia, los pueblos tienen la arquitectura romana. Hay una plaza central, en un lugar está un lugar de adoración, en este caso católico. En otro lugarcito está lo que es el gobierno, en otra parte están los comercios y en otra parte está la gente más importante del pueblo. Así están todas nuestras ciudades, así fueron construidos nuestros pueblos. Es parte de lo romano, es parte de lo griego. Pero veamos cuarta bestia que tiene que ver con el imperio romano, terrible, que hasta hoy gobierna a través de una religión. A través de una religión hay un gobierno. Y con todo cariño, respeto para mis queridos hermanos católicos, por eso se llama Iglesia Católica Apostólica Romana, porque nace en el imperio romano con Constantino en el siglo III. Con todo respeto, si estudias la historia, vas a ver que la Iglesia Católica comienza en el Imperio Romano en el siglo III. Después viene Teodosio, el gran emperador que, por decirlo así, ya le da como oficializa la Iglesia Católica. Y ahí es donde nace, no nace con Pedro ni con el Señor Jesús, porque el Señor Jesús era judío y Pedro no era romano, era judío. Y no era papa, porque es que el papado comienza después. Eso viene por el siglo III o IV, no, algún día lo estudiaré bien.
Pero el Imperio Romano, a través, por ejemplo, en la Edad Media, tenía una fortaleza impresionante la Iglesia Católica. No se ponían reyes sin que no tuviera la bendición de la Iglesia Católica. Por eso viene la Reforma Protestante, con el siglo XV, con Lutero, pero no es porque los reyes europeos se volvieran cristianos, no era porque les convenía políticamente salir de ser subyugados de la Iglesia Católica, pues representante del Imperio Romano, y por eso nace en Inglaterra la famosa Iglesia Anglicana, es creada por Enrique VIII, esa la inventó, que en el fondo es lo mismo que la Iglesia Católica, varían algunas cosas, pero él no quería. Ese imperio hasta el día de hoy sigue a través de una forma religiosa, porque la Iglesia Católica Apostólica Romana, con mucho respeto que tengo a queridos hermanos y amigos, y veo que en la Iglesia Católica hay grandes siervos de Dios aún, en todas las iglesias, pero yo me atrevo a pensar que hoy en día, o sea, hay mucha gente que tiene más temor en la Iglesia Católica que muchos que dicen ser evangélicos, que son tramposos, ladrones, empezando por algunos apóstoles y profetas. Pues bien, el Imperio Romano se ha mantenido hasta hoy, en una forma como allí aletargada, suavecita, pero al final va a tomar nuevamente su fuerza, que va a ser en el tiempo cuando el anticristo comience a reinar, y recuerda que se está formando ya una religión, ya se está hablando de una religión, una mega religión, y se está hablando acerca de todo lo que es el nuevo orden mundial donde va a aparecer este personaje que es el anticristo. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí que una cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, el poder de los ejércitos romanos, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, o sea, nada se le escapa a ese poder. Y era muy diferente. ¿Por qué diferente? Porque es que este imperio romano va a tener, de acuerdo al libro de Apocalipsis, recuerda que cuando estudias escatología tienes que estudiar Daniel y Apocalipsis. Es diferente porque va a tener por una parte un poder político, y por otra parte va a estar compuesto de un poder religioso. Por eso va a ser diferente. Las anteriores simplemente tenían un poder político. Esta va a tener un poder político religioso, que eso sí es grave. No hay nada más fuerte que la religión detrás del trono de un rey. Dice acá, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Bueno, miraba, me adelanté un poco. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Los 10 cuernos se refieren a la última parte de este imperio, que reúne también todas los anteriores imperios. Nos habla del libro de Apocalipsis, pero dice que esto el cumplimiento de los tiempos de los gentiles tiene 10 cuernos. La palabra cuerno significa poder, autoridad, o sea, 10 gobernantes. O sea, la última parte, que va a ser el imperio del anticristo, de ese renacido imperio que dice también Daniel 12, cuando habla de los pies, de la gran imagen que hay, unos pies en parte de hierro y en parte de barro, que son alianzas que no van a cuajar. Las alianzas no cuajan. Hoy estamos viviendo algo así, ¿no? Unas alianzas que se hicieron y que ya no cuajaron y se desbarataron. Pues el anticristo también va a hacer alianzas con todos los reinos de la tierra, pero eso se va a desmenuzar. Dice acá, tenía 10 cuernos, mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño, ese cuerno pequeño es el anticristo. O sea, de esos 10 líderes mundiales va a aparecer por allá en la sombra, muy suavemente, un cuerno pequeño. El anticristo, que posiblemente, creo que ya debe estar este personaje político, va a ser al principio como todos los dictadores, aparecen suavecito, buena gente, son como lobos, vienen suavecitos sin darse cuenta. Pues el anticristo va a aparecer así, como con timidez, como suavecito, y poco a poco va a ir tomando fuerza, y después, ténganse. Lo mismo pasó con Hitler.
Hitler era un teniente o un sargento, un hombre amargado, resentido, golpeado, menospreciado, aún sus compañeros lo menospreciaban y se convirtió en un dictador terrible. Entonces el anticristo posiblemente creo que ya debe estar, es un personaje político que hasta ahora está apareciendo muy tenuemente entre 10 líderes mundiales. De hecho ya se está hablando de que debe haber, el Papa Francisco ha dicho siempre que se necesita un líder mundial. Después de la pandemia necesitamos un líder mundial porque es que todo esto está desbarajustado, dice el Papa. Guerras en Rusia, problemas de Ucrania, guerras por todos lados. Necesitamos un líder mundial en esta aldea global que dice el Papa, ¿no? el Papa Francisco. Y dice que de esos 10 cuernos aparece uno pequeño, verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos aquí, que otro cuerno pequeño salía de entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Parece ser que hay 3 líderes mundiales que no están de acuerdo con este personaje y él, ¿qué hace? Pues los destruye, ¿no? Los manda a asesinar, algo pasa con ellos. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El libro de Apocalipsis dice que cuando aparezca el anticristo, que yo creo que debe ser un hombre populista, un gobierno populista, va a hablar cosas especiales que todo el mundo va a quedar fascinado. Van a decir, es que es tremendo, este hombre sabio, vea qué cosas tan buenas que habla, vea lo que está prometiendo. No, pues es que este es el hombre. El populismo es algo que cala en los corazones de la gente que no estudia, sí, que no estudia la historia, que no razona. Hoy en día es fácil manipular a la gente, porque no leen libros de historia, no leen, por ejemplo, eligen un candidato solo porque habla cosas bonitas, pero no miran la historia de ese candidato, de dónde viene, qué hizo, qué fue lo que hizo antes. No se toman, simplemente actúan como robots. Las masas son fácilmente alcanzables, como decían los romanos. Al pueblo popular que no estudia, que mantienen pegados al celular y oyendo TikTok y reggaetón, pero que nunca van a una biblioteca, denles circo y pan y los tienen contentos. Eso es lo que pasa. Todos los populistas les dan circo y pan a la gente, les prometen cosas y después los ahorcan. Así va a ser el anticristo, va a ser una persona que va a tener un carisma, dice, va a hablar grandes cosas, la gente lo va a adorar, van a decir, este es el hombre, este es el Mesías. Y muchos cristianos y mucha gente que cree en Dios va a decir, sí, este es el hombre. Dice acá que hablaba grandes cosas, dice, y tiene ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y ahí termina con el anticristo, aparece el juez de la historia, Dios Padre. El juicio de las naciones que nos habla Mateo 25:31, los cabritos. Cuando termine la gran tribulación, porque el Señor viene a ponerle orden a esto después de los 7 años de gobierno del anticristo. El anticristo comienza 3 años y medio de paz, prosperidad, de todo, y después va a coger y los va a abrochar a todos. Bueno, nosotros no estaremos, la iglesia no estará acá. Si tú te quedas por no haber creído y recibido a Cristo como Señor y Salvador, la vas a pasar muy mal. Entonces, viene el Señor ya a ponerle coto a la situación, con vara de hierro. Dios Padre comienza y se sienta en el trono de juez. Veamos lo que dice verso 9. Entonces miraba hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. O sea, Dios Padre se sienta en un trono. Y es el momento en que Dios comienza sus juicios. Dios es soberano. No nos equivoquemos con Dios. Por ahí oía en una época un pastor que le decía a Dios, le decía viejito lindo. No, Dios no es viejito lindo. Dios es el Señor. Jehová, Yahweh, Elohim, Adonai, el grande, el sublime, el dueño de toda la creación. A él no podemos faltarle el respeto con palabritas así, a veces lo tomamos muy deportivamente. Dice, se sentó el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia.
Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Génesis 18, verso 25. Abraham habla con Dios y le dice, el juez de toda la tierra. Nadie va a escapar de los juicios de Dios. Nadie. Nadie escapa de los juicios. Hay 7 juicios en la Biblia. Por ejemplo, los cristianos, tú y yo, si tú eres cristiano, pastor, espero que no seas apóstol ni profeta, porque eso es una mala doctrina que apareció ahora, una doctrina totalmente apóstata. Pero si tú eres un siervo o eres un feligrés y eres cristiano, tú vas a dar cuenta como yo voy a dar cuenta ante el tribunal de Cristo. Pero el que no sea cristiano va a ir ante el juicio del gran trono blanco, el juicio final, y ahí no hay misericordia. Por más de que aquel día hablaba con mi esposita, y cuando hablo con personas de esto, yo la verdad, ese día va a ser terrible. Yo creo que van a estar todo el mundo brincando, llorando, clamando misericordia ya, y el Señor va a decir, va a estar serio, Dios Padre va a estar serio y va a decir, ya no hay más. Hasta aquí llegó la misericordia. Ahora comienza el juicio. Ahí no va a haber segunda oportunidad. Hoy día tú de pronto te burlas de esto y de pronto dices, como el señor Chávez se burlaba de las cosas de Dios. Dicen, te ríes, pero tú sabes, algún día vas a estar. Si no estás en el tribunal de Cristo, vas a estar ante el juicio del gran trono blanco y ahí será muy tarde. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba del cuerno. O sea, ahí sigue el anticristo hablando, pero Dios se sienta a terminar lo que es el tiempo de los gentiles. Porque una vez termina el tiempo de los gentiles con el juicio al anticristo, al falso profeta, Satanás es apresado y las naciones vienen ante el Señor a rendir cuentas, que se llama el famoso juicio de los cabritos y las ovejas. Los cabritos van a ir a un lugar de tormento y las ovejas van a entrar al reino de los cielos, los sobrevivientes de la gran tribulación. Dice acá, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. O sea, el anticristo va a seguir ahí con sus blasfemias. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego, o sea, en el infierno. Había también quitado a las otras bestias su dominio, o sea, termina todo lo que es los imperios babilónico, medio persa, griego y romano. Ahí terminan todos los imperios de los gentiles, ahí termina el tiempo de los gentiles, porque ahí comienza el último imperio, que son los 1000 años de gobierno de Cristo, que va a ser un reino. Recordemos que hay 2 reinos en la Biblia. El reino de los cielos, que es mesiánico, que lo establece el Señor Jesús con la iglesia hasta terminar el milenio, y el reino de Dios, que es todo. Y el reino mesiánico de Cristo va a ser entregado al final. Dice que el Hijo entregará el reino ¿a quién? A Dios Padre, y se va a instaurar todo el gobierno de Dios sobre toda la humanidad. Y no va a haber, ahí ya comenzará, no van a haber más imperios. O sea que el último imperio gentil es el imperio del anticristo. Y dice acá, verso 12, había también quitado a las otras bestias su dominio, pero las había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche aquí que con las nubes del cielo, mira precioso esto, venía uno como un hijo de hombre. Es Jesucristo que viene a instaurar, una vez que el Padre le entrega el reino de los 1000 años, él se presenta ante el Padre, dice acá, como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. O sea, Jesucristo viene y se presenta ante el Padre. Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Los 1000 años de Cristo en la tierra, el milenio. Yo sé que dentro de la apostasía que hay hoy en día, lo he oído de algunos exponentes de las iglesias de ese pseudo canal cristiano Enlace, hablan de que no va a haber milenio.
que lo que va a ocurrir es que todos ellos, o sea, estos apóstoles y profetas y sus iglesias van a dominar sobre toda la tierra y todo el mundo se va a volver cristiano y entonces ahí sí viene Jesucristo. Mentiras. Si estudia la profecía dice que va a haber apostasía, la que hay hoy en día. Hay una cantidad de apostasía hoy en la iglesia. Se han metido sectas por todos lados, están los judaizantes, están los de la doctrina de la prosperidad, están los esotéricos, se ha metido la neurolingüística con el poder de la palabra y decretar que eso es neurolingüística, hasta la física cuántica, se ha metido psicología, están los coaches espirituales, bueno, se ha metido de todo y se ha sacado el mensaje central de Cristo, el verdadero evangelio. Por eso la iglesia laodicense de Apocalipsis dice, el Señor dice, me dejaron por fuera, yo estoy tocando a la puerta a ver si alguno me escucha. Muchas de las iglesias que se reúnen grandísimas ya no tienen a Cristo, tienen doctrinas de demonios. Dice la Biblia que al final de los tiempos van a oír doctrinas de demonios, con falsos profetas, falsos predicadores que van a hablar cosas bonitas, pero alejadas de la palabra de Dios. Ya no hablan de la salvación a través de la obra de Cristo en la cruz, ya no hablan del Espíritu Santo, no hablan del pecado, del arrepentimiento del pecado. Esas iglesias nunca hablan de eso. Solamente hablan de psicología, de poder, de dominio, de dinero, de fama, todo lo que Lucas 4 Satanás le ofrecía a Jesús. Pero sigamos adelante. Dice que ese último reino, bueno, no último, es el reino verdadero, va a ser instaurado, dice acá, verso 14 de Daniel 7. Y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es el reino milenial de Cristo. Es el último rey, es el reino que es el reino mesiánico, el reino de los cielos. Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra, pero la iglesia está hoy más preocupada por llenarse de cosas del mundo, de ser famosos acá, de tener más carros, casas, apartamentos, beca, tener cosas materiales que le den seguridad. Yo soy un poderoso, bendecido, en gloria, en victoria, con un edificio en la gloria. Bueno, una cantidad de cosas. Es la iglesia laodicense de Apocalipsis. Pero dentro de esa iglesia, la verdadera iglesia es la iglesia de Filadelfia. Una iglesia pequeña, una iglesia, dice que tiene poca fuerza, pero que es la verdadera iglesia. Solamente para terminar, ahí termina la etapa de la iglesia apóstata, de la famosa gran ramera, la iglesia de Filadelfia es la verdadera iglesia verdadera en medio de la iglesia apóstata. Y no porque de pronto tu iglesia se llama Filadelfia, ¿no? Pero generalmente las iglesias antes tenían nombres bastante bíblicos, ¿no? Filadelfia, Maranata. Hoy en día son la iglesia de los vencedores, victoriosos y prosperados y toda esa cantidad de cosas, ¿no? Uno ve a esa gente que sigue esa iglesia y ponen sus negocios, le ponen Veraca. La iglesia, aquí hay una que dice bienes y riquezas y todo esto, bueno. Pero mis queridos hermanos, nosotros como iglesia debemos buscar primeramente el reino de los cielos, no las cosas de la tierra. Debemos de salir de ser tan ingenuos, pensando que los gobiernos del ser humano van a traer prosperidad y paz total y prosperidad total. No lo van a hacer, no lo van a hacer. El único que va a traer totalmente prosperidad, paz, va a ser el reino de Cristo en la tierra. Mientras hayan hombres impíos gobernando un país, hombres que no tengan temor de Dios, no se arrodillen. Hay una nación en Centroamérica donde el presidente hasta ahora, y Dios lo guarde a este hombre, en El Salvador, Bukele, este señor realmente habla y está haciendo cosas por su pueblo pegadas a la Biblia. Dios quiera que no se desvíe. Dios quiera que su corazón no se desvíe. Mientras no haya un temor hacia el Señor, un respeto hacia la palabra, un pueblo que busque a Dios, no pongas tus esperanzas en gobernantes de la tierra, de izquierda, de centro, de derecha. Busca, porque tú, si eres cristiano, tú eres
ciudadanos del reino de los cielos. Tú eres ciudadano del reino de los cielos. Tú no eres de la tierra. Aterriza un poco. Jesús dijo, porque mi reino no es de este mundo. Por eso el Señor Jesús no vino a hacer riquezas acá, ni vino a buscar fama acá. Por eso vivió humildemente. Y si tú eres pastor, no busques riquezas tampoco. He visto muchos pastores que han caído en esto de la iglesia de la prosperidad, en la fama. Los he visto, se han desviado y hoy han creado sus propias iglesias donde ellos son los amos, dueños y son prosperados y famosos, pero se han alejado de la verdadera doctrina y han caído en apostasía. Si eres un pastor, tienes que recordar que ahí los requisitos para ser uno pastor están en primera epístola a Timoteo, capítulo 3. Ahí está, no amante de la riqueza, personas que no están detrás de ganancias deshonestas. Tenemos que andar por las sendas angostas y entrar por la puerta estrecha. Así nos critiquen los otros que dicen ser cristianos. Si no pagamos el precio de piso, de pronto, creo, lastimosamente, alguna vez le preguntaron al Señor Jesús, son muchos los que se pierden, y Él dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Y es bien claro cuando Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una sujeción absoluta al reino de los cielos. Dios quiere, el Señor Jesús quiere de la iglesia. Una sujeción absoluta. Queridos amigos y hermanos, este es el Ministerio Integral de Restauración Cristiana, su amigo el pastor Gilberto Sánchez desde la ciudad de Ibagué. Gracias a todos aquellos que nos acompañan con sus oraciones, sus ofrendas y hacen posible que este ministerio siga adelante, luchándola por más de 30 años. Seguimos adelante, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de fe. Gracias a todos ustedes, estemos preparados, no seamos como las vírgenes insensatas, tontas, que no entraron, y recordemos siempre que Dios es bueno, siempre bueno, excelentemente bueno. Bendiciones.